Why did you make a sex tape? Because I was horny and I felt like it. I'm Kim Kardashian. Of course I have all my magazine covers covering my walls. The era of the Kardashians is coming to a close. The era of like that, Instagram. Hubo un tiempo en el que cada movimiento que hacía se convertía en una noticia. Cada palabra un titular y cada selfie una tendencia. Kim Kardashian no fue simplemente una celebridad, fue un lenguaje visual, un estilo de vida, un algoritmo viviente que durante más de una década moldeó la forma en la que el mundo se veía a sí mismo. El rostro, el cuerpo, la fama, la riqueza, en muy pocas palabras, la idea de lo que era ser alguien. Literalmente todas querían ser o parecerse lo más posible a ella, pero hoy algo cambió. Kim sigue ahí, presente y más visible que nunca, pero ya no tan influyente y dominante como años atrás. Y es extraño porque ahora es quien sigue las tendencias que otros dictan. Publica, pero el eco ya no resuena tan fuerte como antes. Pero entonces, ¿cómo se apaga una estrella que iluminó todo el internet durante más de una década? Esta no es solo la historia de una mujer que se hizo famosa, es la historia de cómo una familia se volvió un imperio, de cómo internet construyó una diosa y cómo silenciosamente esa misma diosa comenzó a desvanecerse. Y es que Kim Kardashian fue más que la reina del reality, fue el espejo más grande de toda una época, fue la embajadora de un estándar, de un estilo, de una obsesión, fue el símbolo más puro del triunfo de la imagen sobre el contenido. Pero de un momento para otro el mundo cambió y con él su trono se volvió cada vez más frágil. Así que hoy, como lo vieron en el título, vamos a recorrer ese viaje, desde las sombras de los vestidores de Paris Hilton hasta las portadas de Vogue, desde el escándalo que lo empezó todo, hasta el silencio de una figura que ya no inspira como antes. En resumen, la historia de una mujer que sin ningún talento aparente logró conquistar la cima del entretenimiento y a su vez acumular una fortuna que roza los 2.1 billones de dólares. Este es el ascenso imparable y la caída silenciosa de Kim Kardashian. Ahora bien, antes de ser un icono global, Kim Kardashian era solo un apellido en la periferia del espectáculo. Hija de Robert Kardashian, abogado defensor de O.J. Simpson, su familia ya orbitaba cerca del estrellato, pero desde el costado, sin protagonismo y mucho menos sin luz propia. Creció en Calabazas, en una burbuja donde el lujo no era excepcional, era el punto de partida. Y aún así, Kim era invisible. En un mundo de estrellas, ella era backstage, observando, pero sobre todo aprendiendo. Y es que como muchos ya lo saben, su primer trabajo conocido fue ser la asistente personal de Paris Hilton, la heredera mediática de la década de los 2000. Para aquel entonces, Paris era el centro del universo pop y Kim simplemente giraba a su alrededor. Eran amigas, sí, pero no eran iguales. Podemos decir que Paris era el sol y Kim una luna aún sin brillo. Y como toda luna, lo único que podía hacer era reflejar. Sin embargo, detrás de la sonrisa discreta y el bajo perfil, Kim ya estaba trazando su ruta, donde en silencio absorbía el juego. Entendía cómo funcionaban los paparazzis y lo más importante, cómo se manipulaban las narrativas. Kim tenía algo claro. Sabía que la fama no se obtenía, se fabricaba. Y así, en 2007, fabricaría algo que cambiaría su juego y su destino para siempre. Pues, tiempo después de la filtración del sex tape de Paris Hilton, que la catapultó a la fama de manera inesperada, Kim Kardashian, impulsada por su hambre insaciable de notoriedad y fama, decidió seguir un camino similar. El famoso sex tape con Ray J no fue simplemente un escándalo. Para muchos fue una estrategia meticulosamente orquestada. Fue un movimiento calculado para catapultar a Kim Kardashian al centro del ojo del público. Y es que, de hecho, entre los que sostienen esta teoría se encuentra nada menos que Kanye West, el ex esposo y el padre de los 4 hijos de Kim Kardashian, quien años después acusó públicamente a Kris Jenner, la madre de Kim y la líder del clan Kardashian, de haber negociado la publicación del video. Una jugada maestra o una traición deliberada al precio de la privacidad. Es una historia que, a pesar de que han pasado casi 20 años, aún arde con controversia. Sin embargo, a día de hoy hay quienes aún se preguntan si realmente la filtración fue real o fue planeada. Y es que, a pesar de las declaraciones de Kanye, la versión oficial siempre ha sido difusa. Pero lo que sí es cierto es que este hecho en particular cambió absolutamente todo. Porque mientras para otras celebridades un escándalo sexual podría destruir una carrera, para Kim Kardashian fue el inicio. El video se convirtió en el motor de una transformación sin precedentes. A los ojos del mundo, Kim ya no era la asistente de Paris. Era una figura por derecho propio, polémica, deseada y sobre todo viral. Aunque si me lo preguntan, al menos para mí, nada de eso fue un accidente. Fue una total
tal estrategia. Fue la jugada maestra de una madre decidida a hacer famosa a su hija, a cualquier costo, de cualquier manera. When I first heard about Kim's tape, as her mother, I wanted to kill her. But as her manager, I knew that I had a job to do, and I really just wanted her to move past it. Y así fue como nació un imperio. No en Hollywood, no en los estudios, sino entre la intersección entre el morbo y la oportunidad, entre el escándalo y el branding. Pues Kim entendió antes que nadie que en la era de internet, el contenido más íntimo puede convertirse en el producto más rentable, y que si la cultura sí o sí te va a juzgar, más vale que te paguen por hacerlo. Y así entonces la asistente se volvió protagonista, y la sombra empezó a crear su propia luz. En 2007, mientras el mundo entero vivía a través de la televisión por cable, una familia de apellido extraño debutaba en un canal que hasta ese entonces nadie tomaba en serio. Keeping Up with the Kardashians no fue solo un reality, fue toda una apuesta, una jugada arriesgada que al principio parecía simplemente capitalizar el escándalo del sex tape, por lo que para aquel entonces nadie, absolutamente nadie, apostaba por ellas. Pero sorpresivamente el show hizo algo que muy pocos notaron en ese momento. Le dio narrativa al morbo. Transformó a Kim de la chica del video en la chica con la historia. La clave no fue mostrar una vida perfecta, fue mostrar su vida como un producto imperfectamente relatable. La audiencia no solo la miraba, se enganchaban emocionalmente con ella y su familia. Y en paralelo a la televisión, algo mucho más poderoso se estaba gestando: el nacimiento de una nueva era digital. MySpace, YouTube, Twitter y más tarde el arma definitiva, Instagram. El arma que le terminaría de dar forma a su creciente imperio. Y es que Kim Kardashian entendió antes que nadie que no hacía falta tener un talento artístico para ser famosa. Solo bastaba con el arte de ser visible. Y así creó algo que nadie había visto con esa escala: una marca personal. Estaba construyendo un nuevo modelo de celebridad, uno que no dependía de estudios, discográficas, ni mucho menos premios. Solo de ella, su cuerpo, su rostro, su estilo y sobre todo su interesante narrativa. Porque ella, a diferencia del resto de celebridades, logró moldear Instagram antes de que Instagram moldeara al resto del mundo. Pues antes de que el algoritmo premiara a los influencers, ella ya lo había conquistado. Cada publicación era una clase magistral de posicionamiento, cada pose un statement, y cada producto que tocaba, sin importar cuál fuera, se agotaba. Kim Kardashian se convirtió en la primera influencer definitiva, no porque siguiera tendencias, sino porque las dictaba. Si lo usaba Kim, se volvía viral. Si lo vendía Kim, se vendía. Era así de sencillo. Era omnipresente, pero no era solo ella. Era el principio de un nuevo ecosistema mediático, donde el contenido eras tú mismo y donde el producto eras tú. Podemos decir con total seguridad que Kim Kardashian fue la primera influencer que internet coronó, convirtiéndola incluso en uno de los mayores íconos digitales de la cultura moderna, ya que a diferencia de lo que el mundo entero puede creer, Kim Kardashian no fue famosa por accidente. Fue la primera en entender que en la era digital la atención es el nuevo capital, y lentamente, frente a todos, con el crecimiento de internet y redes sociales, Kim se convirtió en una de las mujeres más ricas, influyentes y seguidas del planeta. Y todo esto sin la necesidad de una película, un álbum o una medalla. Fue solo su imagen y una historia que internet nunca dejó de mirar. Y todo esto fue bien particular porque el mundo ya no distinguía entre el contenido y la persona, dado que Kim era el contenido, y a su vez consiguió darle un nuevo estatus y branding a cada miembro de su familia. Pero ahora la verdadera pregunta es: ¿cuánto tiempo puede sostenerse una identidad que depende por completo de la atención constante? ¿Qué ocurre cuando eso que antes vendías, que eras tú, ya no es novedad? ¿O el mundo te ha visto demasiado? Solo para contextualizarlos, porque tal vez muchos lo han olvidado o simplemente no lo sabían, lo llamativo de Kim no era su fama, era su cuerpo. Pues a pesar de que Kim Kardashian no inventó las curvas, sí las convirtió en una industria. Y es que en aquel entonces aún vivíamos en la era de la delgadez extrema que dominó la década de los 2000, donde el fenómeno de anemia parecía reinar todas las plataformas y blogs. Era una época donde la delgadez extrema aún era vista como la norma, un estándar de belleza que todos intentaban seguir. Y es en medio de esa obsesión por los cuerpos esqueléticos que Kim Kardashian irrumpió con una revolución estética que lo cambió todo. Un nuevo canon, hipersexualizado, quirúrgicamente perfecto y obsesivamente imitado por miles. Un contraste brutal con la delgadez impuesta, pero que a su vez se convirtió en el nuevo ideal a seguir. La cintura de avispa, las caderas exageradas, el rostro cada vez más perfilado y definido, y el maquillaje de contorno como un arte de camuflaje. Cada parte de su cuerpo, por loco que suene, se volvió una referencia universal, donde un gran porcentaje de mujeres alrededor del mundo intentaron a toda costa alcanzar ese nuevo
nuevo estándar de belleza. Pero no solo fue con ella o con mujeres externas, fue un contagio familiar. Y Kylie Jenner, su hermana menor, fue la prueba más clara de que ese estándar no solo se impuso al mundo, se impuso hacia adentro de su familia. Pues una adolescente de apenas 17 años pasó en cuestión de meses de parecer una niña tímida a ser una sex symbol millonaria. Y el cuerpo Kardashian, esa imagen poderosa y superficial, se convirtió en el manual a seguir incluso dentro del propio clan. Y así, me atrevería a decir, nació una nueva estética y un nuevo negocio, haciendo que lo que antes era exclusivo de quirófanos, ahora se vendiera por partes, por pasos y por tutoriales. Y el glow up, como antes se conocía, dejó de ser un proceso natural y se convirtió de una forma bien extraña y retorcida en una obligación estética. El mensaje era claro: si no te pareces a esto, no estás completa, no estás lista, nunca serás hermosa. Porque lo que Kim vendió y el mundo compró no fue solo belleza, fue un ideal inalcanzable, un cuerpo de laboratorio camuflado de naturalidad, una mentira perfectamente editada pero profundamente deseable. Kim Kardashian fue durante una década el patrón dorado de lo que era el cuerpo perfecto, pero ese patrón, a pesar de que ella constantemente se encargó de demostrar lo contrario, no era humano, era una construcción quirúrgica, mediática y por encima de cualquier cosa monetizada. Como muchos recuerdan, el mundo literalmente se volvió loco. Las cirugías que antes eran un tabú ahora formaban parte del proceso, una etapa más en el camino al éxito estético. El bisturí ya no era una herramienta de transformación personal como años antes lo era, ahora se había convertido en una validación social. La estetización de la cirugía no solo normalizó la intervención, la convirtió en aspiración. Aunque lo más irónico de todo es que incluso en su constante transformación, Kim nunca fue suficiente para sí misma, ya que siempre hubo un paso más, un retoque más, un glow up más. Y lo más triste de todo es que mientras ella moldeaba su propia figura para adaptarse al estándar que ella misma creó, el mundo la seguía incansablemente con devoción, inyectándose, editándose e imitándola. Pero lo que nadie veía, o lo que la mayoría parecían ignorar, es que nunca se trató de belleza, se trató de control, de controlar cómo el mundo te ve, de controlar tu valor social a través de tu imagen. Kim Kardashian no solo cambió la manera en la que las mujeres se veían, cambió cómo se juzgaban y, lo más inquietante, cómo se medían unos a otros. Pero entonces, ¿qué pasa cuando el cuerpo más deseado del planeta deja de ser alcanzable? Incluso para quien lo creó. Esa es la verdadera pregunta que nadie se hizo en medio de los procedimientos estéticos. De hecho, hace poco hice un video adentrándonos en todo eso que vamos a hablar a continuación. Y aunque ya sé que gran parte de lo que voy a decir aquí lo mencioné ahí, creo que cuando hablamos de esta historia es muy importante tenerlo en cuenta y no ignorarlo, ya que esto fue una parte casi crucial de su ascenso hacia el estrellato. Pero si de cualquier forma quieren tener un mejor contexto de todo esto que están a punto de ver, les recomiendo mucho que vayan a ver el video que hice hace algunas semanas. Ahora bien, quiero que tengamos bastante claro que Kim ya era famosa antes de conocer a Kanye West. Sin embargo, como ya lo saben, su nombre era sinónimo de lujo, escándalo y reality. Pero a pesar de eso, no era respetada. Había conseguido la atención del mundo, sí, pero no su validación. Y en Hollywood, la atención sin legitimidad es simplemente ruido. Y toda esta historia es bien interesante porque Kanye no solo vio a Kim, la interpretó. Pues mientras otros la desestimaban como una simple estrella de reality show sin talento, él la trató como una figura cultural incomprendida. Y en ese gesto comenzó una de las reinvenciones más importantes de la cultura pop reciente. Kanye ya era un genio cuando entró a la vida de Kim, un artista en el sentido más renacentista de la palabra. Para él, cada detalle de su entorno debía tener una intención estética: moda, sonido, arquitectura, tipografía, todo. Así que cuando puso los ojos sobre Kim, no vio simplemente una mujer, vio una especie de lienzo. Y eso, por más extraño que suene, fue exactamente lo que hizo con ella. La convirtió en su proyecto estético más ambicioso y personal. Y es que algo que muchos ignoran es que antes de él, Kim era la reina de la televisión basura, del escándalo y de la aspiración superficial. Y justo después de él se convirtió en una silueta de Balmain, una portada de Vogue y una figura de museo viviente. Kanye, en pocas palabras, la extrajo del barro de la cultura del chisme. Y en su lugar la colocó en el altar del arte contemporáneo y la alta moda. ¿Quién otro podía haber hecho que Vogue, la biblia elitista de la moda, pusiera a una Kardashian en una de sus portadas? ¿Quién más tenía el poder de imponerla en la Met Gala, donde antes ni siquiera era considerada? Solo Kanye. Y lo hizo no a través de su fama, sino de su respeto ganado dentro de las élites creativas más exclusivas. Esa portada con Kim vestida de novia, abrazada a Kanye, no solo fue una portada de revista, fue una declaración de guerra cultural.
literal, un mensaje casi implícito de que ella ya no era un chiste, era la musa de Kanye. Y eso es tan importante porque a partir de aquí, Kim cambió de forma drástica. Su ropa pasó de la estridencia al minimalismo, colores neutros, siluetas puras, prendas sin logos, su maquillaje se volvió más sobrio, su lenguaje corporal y el de toda su familia más contenido. Incluso su presencia en redes se volvió más calculada y de alguna forma más editorial. Era la misma mujer, pero ahora rediseñada. Y aunque toda la familia nos hizo creer que la narrativa oficial era que su cambio era más como una evolución personal, la verdad es que cada detalle llevaba a la firma de Kanye West. Y esto ni siquiera es una teoría, de verdad es un hecho. Él mismo lo ha dicho en entrevistas e incluso lo mostraban en Keeping Up with the Kardashians. Elegía su ropa, peinados, incluso la criticaba públicamente cuando sus estilistas no seguían su visión. Kanye se convirtió en el estilista no oficial, en el director de imagen, en el curador de Kim Kardashian y de toda su familia. Y eso precisamente fue lo que cambió todo, porque el mundo de la moda, el mundo del arte y el mundo del diseño no entendían a Kim Kardashian, pero sí entendían a Kanye West. En pocas palabras, él fue el traductor, el embajador y la clave de acceso. Bajo su influencia, Kim dejó de representar la superficialidad y empezó extrañamente a representar el lujo silencioso, algo que años atrás para el público y la audiencia era casi impensable. El diseño conceptual y la elegancia minimalista se convirtieron en su sello. En sus campañas, por ejemplo, ya no sonreía, ya no posaba como lo hacía en las primeras temporadas de Keeping Up with the Kardashians. Ahora, Kim no miraba a la cámara, miraba a través de ella. La ironía es que todo esto elevó su estatus hasta el punto que ya no se podía separar la mujer del mito. Pero ¿a quién pertenecía ese mito? ¿A ella o a él? Porque mientras Kim ascendía en el sistema de la moda y el arte, Kanye estaba detrás moldeando cada parte del proceso. Y sí, ella se convirtió en un ícono, pero bajo sus propias reglas, bajo su concepto, pero sobre todo bajo su visión. Y es que solo para que tengamos un mejor contexto y lo logren dimensionar, cuando Kanye creó Yeezy, la usó a ella como el rostro no oficial de la marca. Las prendas pensadas en una paleta neutral, con cortes estratégicos, parecían hechos para ella y solo para ella. Era una extensión de su cuerpo, pero también de su narrativa. Era distopía y deseo. Era la mujer del futuro en un mundo sin estridencia. Y por un tiempo eso funcionó. Kim dejó de ser simplemente deseada. Comenzó a ser admirada. Pero aquí viene lo más perturbador, porque cuando Kanye salió de la ecuación, esa misma versión de Kim lentamente comenzó a diluirse. No de inmediato, pero sí con señales claras. Comenzó a experimentar con looks más convencionales, volvió a una estética más comercial, más ligada a las tendencias que a las declaraciones. Fue como si al perder su director creativo perdiera también su marco de grandeza. Y hoy sus elecciones de estilo parecen un eco de lo que fue esa etapa. Como si intentara replicarla, pero ahora sin la mente que le daba sentido. Es que cuando el arte se convierte en fórmula, sencillamente pierde el alma. Y eso, al menos para mí, plantea una pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Habría llegado Kim Kardashian a ser una figura respetada en el mundo de la moda, el arte y el diseño de alto perfil si no fuera por Kanye West? La respuesta no desmerece de ninguna forma su disciplina ni su inteligencia como marca, pero nos obliga a reconocer una verdad más compleja. El estatus en muchas ocasiones se construye en colectivo, y en este caso el genio creativo no fue ella, fue él. Kanye convirtió a Kim en un ícono, no porque la rediseñó, sino porque le dio un contexto. Porque entendió que para que el mundo cambiara la forma de verla, primero tenía que cambiar el marco desde donde se le miraba. Y eso es arquitectura cultural. No escándalo, no viralidad, no marketing. Simplemente arte. Y de nuevo, sin desmeritar a Kim, creo que esta, con el cambio de la cultura frente a las tendencias, hizo que simplemente su popularidad y su influencia se fuera desvaneciendo junto con la de su familia. Pues durante años, Kim Kardashian fue el centro, el punto de referencia, la vara con la que se medía el éxito digital. Por supuesto, la estética femenina e incluso la fama misma. Como muchos habrán podido evidenciar, todo lo que tocaba se volvía tendencia. Todo lo que vestía se vendía. Toda su familia giraba en torno a su figura. Pero ese poder, como era de esperarse, tiene fecha de caducidad. Y el de Kim ya pasó. Al menos para mí, lo primero en morir fue el misterio. Como todos saben, su vida documentada al milímetro durante más de una década dejó de ser fascinante. No porque cambiara, sino porque ya lo habíamos visto todo. El reality, los escándalos, los embarazos, las bodas, los divorcios. Kim se volvió predecible en una era donde lo único que vende es la novedad. Después de esto vino la saturación. El fenómeno Kardashian, que alguna vez fue sinónimo de disrupción, se convirtió en una rutina tan visible, tan evidente, que dejó de ser seductor. Ya no fascinaba, al contrario, agotaba. Y el algoritmo, despiadado como es, empezó a ignorarlas. Entonces llegó el cambio
más simbólico de todos, el borrado del cuerpo que la hizo famosa. El BBL, esa silueta exagerada que Kim ayudó a normalizar y a globalizar, comenzó a desaparecer de un día para otro de su figura, y lo que antes eran curvas imposibles, hoy son líneas más ligeras, más delgadas y de una u otra forma más naturales. Nadie lo anunció, nadie lo explicó, simplemente ocurrió, como si su cuerpo fuera un archivo editado en silencio, adaptándose a las nuevas narrativas. Y ese gesto aparentemente estético lo dice todo. Kim ya no crea tendencias, las sigue. Y es que, de nuevo, solo para que lo dimensionemos, antes era ella quien moldeaba el mundo visual desde su cuenta de Instagram, pero hoy TikTokers en sus 20 años son quienes están marcando la pauta. Las audiencias jóvenes ya no están obsesionadas con Kim, están obsesionadas con la autenticidad, con el contenido que se siente real, crudo y sin guión. Todo eso que las Kardashians nunca fueron. El lenguaje cambió, las conversaciones cambiaron y Kim sencillamente no cambió a tiempo. Pues mientras las redes sociales se llenaban sobre discursos sobre salud mental, diversidad corporal, activismo social y sostenibilidad, Kim publicaba fotos en yates, jets privados y bolsos de cientos de miles de dólares. Pero la gota que derramó el vaso, sin lugar a dudas, sucedió en plena pandemia, cuando organizó una fiesta privada en una isla, rodeada de amigos y lujos sin límites, mientras el resto del mundo contaba cadáveres y luchaban por sobrevivir. Por lo que, como era de esperarse, esa imagen no pasó desapercibida. Y fue ese el punto de quiebre para muchos. Las críticas literalmente fueron inmediatas. Y esta vez no venían de los medios como de costumbre, sino de su propia audiencia. Personas que crecieron viéndola ahora la veían como parte del problema. Lejos, fría, desconectada. La figura que antes simbolizaba aspiración ahora representaba alineación. Y cuando intentó adaptarse a todas estas nuevas corrientes, ya era demasiado tarde. Y es que creo que todos hemos visto como Kim ha intentado reinventarse una y otra vez. Ahora como una figura más seria, estudiante de derecho, activista, empresaria y con una mayor conciencia social. Y aunque yo personalmente no creo que esos esfuerzos sean falsos, no razonan igual con la audiencia, porque sencillamente ya no tienen la narrativa cultural de su lado, porque hoy la gente ya no quiere íconos inalcanzables, quieren verdad. Y Kim irónicamente ya no puede dar eso, pues cada uno de sus movimientos parece calculado, cada palabra medida, y su discurso de empoderamiento femenino antes revolucionario, hoy suena a script corporativo, porque esta nueva generación ha aprendido a distinguir entre empoderamiento y marketing. El mundo ya no gira alrededor de Kim Kardashian, y ni siquiera sus propias hermanas parecen seguir su órbita, ya que Kylie, quien durante años replicó cada gesto de su hermana mayor, hoy por ejemplo juega su propio juego, escabulléndose entre TikTokers, streamers y colaboraciones con celebridades que tienen 20 años menos, que tal vez sí se adapten a su edad actual, mientras que ahora el ícono que solía ser su mayor referente tiene más de 40. Kim literalmente por primera vez en más de una década ya no es el centro, es el eco. Su estética ya no define una era y su discurso ya no marca la pauta. Ahora su cuerpo, su marca y su imagen son una cápsula de tiempo que ya se fue y que ahora aparentemente nadie quiere de regreso. Y lo más gracioso de toda su historia es que en ese mismo intento por mantenerse vigente, se convirtió justo en lo que siempre evitó ser, una celebridad más, buscando no quedar en el olvido. Y es que si lo piensan, el mundo no le dio la espalda con un escándalo, no hubo una caída dramática, no fue cancelada, simplemente la dejaron de mirar. Y en la cultura de la atención, como ya lo he repetido en todo este video, eso es peor que el odio, es irrelevancia. Y esto nos demuestra que la mejor manera de cancelar a alguien no es ni siquiera llenando sus cuentas con odio, es ignorándolo por completo. Y así, sin hacer ruido alguno, Kim Kardashian dejó de dictar las reglas y hoy simplemente las sigue. Aunque con esto tampoco estoy tratando de decir que lo que Kim Kardashian construyó a lo largo de su carrera va a desaparecer o que dejará de ser relevante en el mundo de la moda y el entretenimiento. Todos y cada uno de nosotros sabemos que su mayor talento es ser una empresaria excepcional. Y Skims es una de las pruebas más vivientes de esto, pues es una de las marcas de ropa interior más exitosas de la actualidad. Sin embargo, todo aquello que alguna vez fue la esencia de Kim Kardashian ha dejado de ser y hoy es simplemente una celebridad más en el mundo de Hollywood, tratando de adaptarse a las tendencias y a las modas del momento, mientras que su legado de impacto cultural se diluye en el ruido del presente. Durante más de 10 años, Kim fue una constante cultural, una presencia que definía estilos, formas de hablar, de vestirse, de mostrar el cuerpo, de vender la vida. Fue, sin exagerar, el rostro de una década. Pero actualmente hay algo que ni la cirugía, ni el branding, ni las millones de visualizaciones pueden sostener para siempre: la relevancia. Porque la relevancia, a diferencia de muchas otras cosas, no se puede congelar, no se puede comprar, ni mucho menos reinyectar. Solo se habita
perfecta y cuando menos lo piensas, se va. Y cuando se fue, Kim no supo cómo retenerla. No porque le faltara ambición, ni más faltaba, sino porque había construido un imperio sobre una visión de sí misma que no podía sostener más. Su cuerpo, su estética, su narrativa fueron pensados y minuciosamente diseñados para una era que ya no existe. Una era donde la mayoría aspiraban a la perfección, al lujo y sobre todo al exceso. Pero hoy la mayoría aspiramos a la transparencia, a la autenticidad y a lo real, o al menos a lo que lo parece. Y obviamente, de nuevo, Kim no desapareció, sigue ahí, con más dinero que nunca, con más contratos millonarios, con una base de fans leales. Pero ya no brilla igual, ya no enciende las redes, ya no impone el ritmo de nada. No porque se haya equivocado, sino porque su tiempo ya pasó. Y entonces nos toca hacernos la pregunta final de este video. ¿Qué dejó realmente Kim Kardashian? ¿Fue solo un espectáculo? ¿Un performance digital que ahora se deshace como polvo en la pantalla? ¿O fue solo un símbolo de lo que somos cuando la fama se convierte en un lenguaje universal? De lo que estamos dispuestos a vender para ser vistos, de lo que celebramos tal vez, de lo que deseamos. Tal vez su legado no está en lo que hizo, sino en lo que provocó, en cómo modificó tan drásticamente la percepción del cuerpo, en cómo desdibujó la línea entre lo público y lo privado, cómo redefinió, para bien o para mal, el concepto de influencia. Pero como todo fenómeno cultural, también fue víctima de su propia intensidad, pues Kim, a diferencia de otros, no desapareció, solo dejó de brillar para todos al mismo tiempo. Y en ese apagón colectivo quedó más y claro que la fama no es poder, es un reflejo, una proyección. Y cuando ya no queremos ver esa imagen, la estrella se apaga. En lo personal, creo que la historia de Kim es una de mis favoritas entre todas las celebridades. El observar cómo fue una de las primeras personas en capitalizar la era de internet, el cómo construyó todo un imperio sin un talento aparente y cómo todo el planeta estuvo tan obsesionado con ella sin literalmente hacer nada. Esta es una de las historias más brillantes de éxito que hemos podido observar en las últimas décadas. Pero por ahora, eso va a ser todo sobre el impresionante ascenso de Kim Kardashian y su inevitable caída. Pero tampoco olviden que ahora es su turno de que me hagan saber todos sus pensamientos en la parte de los comentarios. De verdad, eso significa muchísimo para mí, más de lo que se podrían imaginar. Así que vayan a poner y a escribir todo lo que están pensando en ese momento. ¿Les gusta Kim? ¿Qué piensan de su historia? ¿Qué opinan de cómo revolucionó internet y cómo transformó la percepción de las mujeres sobre su propio cuerpo? ¿Qué opinan de que los estándares hayan cambiado tan radicalmente y con ella su influencia? ¿Creen que su influencia ha disminuido o por el contrario creen que siguen ahí? De verdad, cada opinión es muy valiosa y enriquece muchísimo la información de este video. Tampoco olviden que si les gustó este video le pueden dar like por allá abajo. Eso es una de las partes más importantes y más valiosas de todo esto, así que de verdad yo se los agradecería muchísimo. Tal vez así YouTube recomiende un poco más este video y más personas pueden verlo y así le llegamos a muchísimo más público, así que de verdad yo se los agradecería un montón. Por supuesto, tampoco olviden suscribirse si no se quieren perder ninguno de esos videos. Vayan a suscribirse si quieren. Tengo redes sociales para que vayan y me sigan. A veces soy constante, a veces no, pero todo el tiempo estoy leyendo sus sugerencias, así que vayan a darme recomendaciones de los videos que quieren ver próximamente. Así que vayan a seguirme, están en la caja de la descripción. Ahora sí, no siendo más, recuerden que valoro muchísimo su tiempo y que estén aquí, así que de verdad gracias por ver este video. Suscríbanse, síganme, que yo los veo más próximamente de lo que se imaginan. Gracias por ver. Bye.